todo el esto, ¿no? Este foco casi no se ve tanto, no se ven casi, ¿no? O sea, hay una neovascularización. En tercer lugar, en este caso, presencia celular de Stenberg. En tercer lugar. En cuarto lugar, va a haber también linfocitos, pero reactivos, ¿no? Va a haber linfocitos, algunos células plasmáticas que de una u otra manera. Y hay destrucción de las estructuras en este caso del estómago, destrucción de estructuras glandulares. ¿Ya? ¿De acuerdo de eso? ¿Qué pasa con los linfocitos? ¿Qué pasa con las estructuras del tejido primario? La presencia de la red de Stenberg, los linfocitos reactivos básicamente, y la neovascularización. Son criterios que tenemos que ver microscópicamente y que van el diagnóstico de Hodgkin. La siguiente. Bueno, esto de bronconeumonía, eso ya es fácil, ¿no? Va a venir en el examen, de hecho. ¿El linfoma de Hodgkin era posible estrellado? Claro, eso le llaman ser estrellado al manto de células, ¿no? Que es, en ambos se ve, en ambos, en Hodgkin y no Hodgkin. Pero en el Hodgkin, en el manto de células estrelladas linfocíticas, lo que vas a ver es unas células binucleadas o trinucleadas con una vaporización, que son las células Stenberg, que eso me permite decir que es Hodgkin. A diferencia del linfoma no Hodgkin, que no tiene, es un manto de células estrelladas, linfocitos neoplásicos, pero no encontramos las células Stenberg. Ahora, ambos hay neovascularización. Este es pulmón, básicamente, ¿no? El diagnóstico de bronconeumonía. Luz bronquial, este es un bronquio, no puedo decir primario, secundario, tiene un epitelio respiratorio, un estroma, cartílago, un tejido conectivo vascularizado. Entonces, ¿puedo decir que es pulmón? Sí. Y miren que hay en la luz del bronquio. Cuando en la luz del bronquio, sea cual fuese, casi siempre son bronquiolos o bronquios primarios, ¿no? Hay la luz prácticamente está casi obliterada o se encuentra un material fibrino leucocitario con presencia de células epiteliales, digamos, que se han desprendido de este epitelio por el proceso inflamatorio propiamente dicho, diagnóstico de bronconeumonía. La bronconeumonía no es más que una afectación de la luz bronquial por la presencia de este material fibrino leucocitario que prácticamente no va a obliterar, en muchos de los casos, si obliteras toda la luz, prácticamente la persona fallece. Pero este tejido material fibrino leucocitario prácticamente tapona a la luz vascular. Por lo tanto, al taponar la luz vascular, la luz bronquial, prácticamente el paciente pues comienza a presentar toda la sintomatología respiratoria. Y si a eso le agregamos el componente inflamatorio, pues el paciente hace fiebre, etcétera, etcétera. Hay una afectación de la luz, componente inflamatorio o afectación del epitelio respiratorio, componente inflamatorio y la parte de la hipervascularidad, a diferencia de la neovascularización, vasos congestivos y muchas veces un microtrombo vascular y todo el componente inflamatorio tipo crónico en el estroma, en el parénquima pulmonar. La siguiente. Bueno, esto ya es parte del componente fibrino leucocitario, donde hay matrices, linfocitos, hay polimorfos, células plasmáticas, todo el componente fibrina, todo el componente células epiteliales, ¿no? todo el componente que forma parte de ese componente fibrino leucocitario que se mete en la luz, ¿no? Del bronquiolo y produce la enfermedad. Bueno, este ya tejido muscular, fibroblastos, así, bueno, acá más componente inflamatorio, vasos bien congestivos, cartílago. Así. En el caso de la siguiente diagnóstico es tuberculosis pulmonar miliar, tuberculosis miliares, por si acaso, acá por tuberculosis pulmonar miliar, ¿no? Es tuberculosis miliar. ¿Y por qué tuberculosis miliar? Ya habíamos señalado que cuando hablamos de la diseminación de la tuberculosis a otro órgano que no sea pulmón, desde un punto de vista histológico, hablamos de tuberculosis miliar, ¿no? Microscópicamente, porque macroscópicamente pues encontramos unos nódulos alrededor del bronquio, ¿no? Esto es este es endometrio, ¿no? Tejido endometrial, son glándulas endometriales, ¿no? En la cual dentro del estroma endometrial vamos a encontrar áreas en la cual pues, no hay glándulas
endometriales y están reemplazadas prácticamente por granulomas de tipo tuberculoide. Entonces, granulomas de tipo tuberculoide en endometrio es un ejemplo de tuberculosis biliar. Esto me permite decir son glándulas endometriales, y acá es el área de granuloma, una necrosis, donde vamos a encontrar células gigantes multinucleadas tipo Langerhans, ¿no? Siguiente. A mayor aumento. Bueno, esto de acá he señalado que es glándula endometrial, ¿no? Para decir, este es endometrio, por decir, ¿no? En las glándulas y este es el tejido conectivo, ¿no? Es una endometritis, ¿por qué? Porque hay componente inflamatorio tipo crónico, ¿no? Y eso, bueno, esta es una célula del epitelio del granular endometrial que muchas veces tiende a ser metaplasia. ¿Por qué metaplasia? Por el componente inflamatorio, ¿no? Ojo, las glándulas endometriales en este caso también son afectadas por el proceso infeccioso que es el granuloma, por la formación de granuloma. La siguiente. Bueno, en el caso de la tuberculosis pulmonar fibrocavitaria, y este es un diagnóstico macroscópico, pero tiene su connotación microscópica. ¿Y cuál es esa? Uno, hay destrucción del parénquima pulmonar, este es pulmón, hay una destrucción casi total del parénquima pulmonar. El primer criterio para fibrocavitaria. En segundo lugar, áreas de granulomas de tipo tuberculoide, en la cual vamos a encontrar área de necrosis gaseosa, el casio, y área de necrosis celular, parte de la celularidad donde hay células gigantes multinucleadas por acá, ¿no? Pero acá son evidentes, ¿no? Estas 1, 2, 3, 4, miren, acá hay una, otra, son células gigantes multinucleadas, ¿no? La siguiente, a mayor aumento creo que han puesto ahí también, ¿ya? Esta es la célula gigante multinuclear tipo Langerhans, núcleos periféricos y el componente inflamatorio tipo crónico, ¿no? Entonces nadie puede dudar acá de que es una tuberculosis una TBC, ¿no? En este caso fibrocavitaria, ¿por qué? Porque macroscópicamente ha sido dañado el parénquima, se ha podido observar una como especie de caverna, ¿sí? ¿No? Cavidad. ¿De dónde se sacó la muestra? Y se encontró la siguiente. La siguiente. Si nosotros tratamos, por ejemplo, digamos solamente esa imagen, no podríamos asegurar que es fibrocavitaria. Bueno. Solamente esa imagen. Claro, esto es una tuberculosis pulmonar, Claro. pero se asocia básicamente con fibrocavitaria. ¿Por qué? Porque macroscópicamente nos han mandado toda la cavidad. O sea, primero por radiología la has visto. Segundo, porque han hecho su lobotomía parcial, nos mandan. Tercero, vemos la cavidad. Y cuarto, tomamos de esa zona, porque puede ser otra patología pulmonar que no sea una tuberculosis, pues una micosis, qué sé yo. Pero encontrar, ¿por qué hagamos tuberculosis fibrocavitaria? Porque macroscópicamente ha visto la caverna y microscópicamente estamos viendo eso. ¿Qué hubiese pasado si no encontramos eso, encontramos hongos? Entonces, cambia el panorama. Así es. Bueno, esto también es patología pulmonar, bronquiectasis. Ustedes ya saben que es una de bronquio, una dilatación. Hay una hiperplasia del epitelio respiratorio, ¿no? Dilatación de la luz con hiperplasia del epitelio, componente inflamatorio de tipo crónico, hay una hipervascularidad y fibrosis alrededor, ¿no? En muchos casos se puede encontrar como una especie de reacción o una hiperplasia folicular, ¿no? Alrededor de la bronquiectasis. Miren acá el epitelio hiperplásico, epitelio respiratorio, hiperplasia, igual también, componente inflamatorio, componente inflamatorio tipo crónico, agudo, y acá hay una hiperplasia, ¿no? Incremento de la presión epitelial. Miren, cilios, ¿no? Hay una especie de ruptura de los cilios, ¿no? O una especie de atrofia de los cilios, ¿no? Por eso una bronquiectasia, en este tipo de patologías pulmonares, el hecho de que el epitelio se atrofie en los cilios va a permitir que otros agentes patógenos ingresen y no tengamos este elemento de defensa que son los cilios para los agentes patógenos externos. Bueno, igual acá también hay componentes hemáticos, hay hematíes extravasados, la progresión de hematíes por ruptura de vasos pequeños, estomales. El siguiente. Bueno, este ya es una patología neoplásmica, neoplásmica homogénica, ¿no? El pulmón, la siguiente. Entonces estamos
Bien, bueno, esto lo hemos visto bien en la teoría de Dixon, ¿no? Pero acá parecía que no lo han señalado bien, pero ahora la siguiente plan. Bueno, esto. Hay células epiteliales respiratorias, una especie de pseudoglándulas, estructuras pseudoglandulares. Poco relacionen con, acuérdense de las teorías que hemos visto en la teoría. En la teoría veíamos algo parecido a esto, ¿no? Cuando hablamos de broncogénico, ¿no? Estructuras como especie de glándulas con células epiteliales respiratorias neoplásticas. Estas son células epiteliales respiratorias neoplásticas, como especie de estructuras glandulares que se han roto. Células neoplásticas broncogénicas, ¿no? Y núcleo hiperplasmático, la relación temprana está aumentada, ¿no? La siguiente. Para regresar al anterior. En parénquima pulmonar, cuando no podemos, cuando encontramos este tipo de células, perdón, dentro del estroma, ¿no? Este tipo de células, que prácticamente han invadido parte del parénquima pulmonar, y esto forma parte de un nódulo, ¿no? Una formación tumoral. Entonces, ¿por qué le decimos carcinoma broncogénico? Porque está alrededor de los alveolos y bronquiolos primarios, ¿no? Todo esto es las partes neoplásicas por la presencia de las células neoplásicas. La siguiente. El metastásico en pulmón, es un carcinoma metastásico en pulmón, de pulmón. La siguiente. Miren, estructuras de tipo medias glandulares, o sea, pseudoglandulares o epiteliales, que forman como especie de nidos de células neoplásticas, ¿no? Que vienen de otro lado, ¿no? La siguiente. De esa lámina no encontré la lámina. Allá, regresa. Pues es la única cosa que tengo. Ya, porque estos son acinos, ¿no? Estructuras acinales. ¿Se acuerdan de los acinos mamarios? ¿No? Que tienen como una rueda, tienen una luz y un epitelio. Entonces, estos son acinos mamarios, un carcinoma metastásico en pulmón, pero que viene de mama. Entonces, observamos esto metido en el parénquima pulmonar, las estructuras bien parecidas, y vamos a poder observar. Se hace la correlación clínico-patológica y encuentran que esta paciente tiene un tumor en mama, ¿no? Un carcinoma ductal infiltrante de mama que ha hecho metástasis a pulmón. Así es. Bueno, ya en la parte de patología renal, la primera lámina corresponde a glomérulos difusa aguda. Vamos a observar la zona cortical donde hay glomérulos y la zona medular. En difusa aguda, lo que primero vamos a observar a mayor aumento, lo siguiente, bueno, hay un incremento de células mesangiales, ¿no? O sea, en el número en las células hay un incremento de células mesangiales. En segundo lugar, hay un engrosamiento de la cápsula de Bottom, hay una disminución del espacio de Bottom en sí, ¿no? La siguiente, a nivel de los túbulos, a nivel de las miren acá, un incremento de células mesangiales. Y miren la cápsula de Bottom engrosada, ¿no? Disminución del espacio. Cuando hablo de células mesangiales me refiero a todo esto, del sangre, hay un aumento. El componente inflamatorio alrededor, unos que otros, y a nivel de los túbulos, en la zona medular, vamos a observar la presencia de una sustancia media antialina en la luz que oblitera la luz. La siguiente, no sé si han tomado, y en la zona córtico-medular vamos a observar el componente inflamatorio tipo linfo agudo. En el caso de amiloidosis renal, la siguiente, bueno, este es el rojo Congo, es la coloración que se hace, y lo que vamos a poder observar es que el amiloide está metido en el aparato diustoglomerular, una sustancia media color ladrillo, que no solamente lo vamos a encontrar en el aparato diustoglomerular, sino en la pared de los vasos del estroma, del parénquima renal. La siguiente, bueno, igual. Bueno, también hay muchas veces, miren, la siguiente, acá se ve un poco mejor. La foto no ayuda tanto porque realmente en la lámina sí lo vemos en color ladrillo, pero este es el amiloide, lo que
está metido acá en relación al tema. ¿Por qué? Porque hay una arteria aferente y una arteria eferente y entonces el factor es glomerular. Y es ahí donde se pega el aminoide. Así es. En la lúpica, a diferencia de las dos anteriores, siguiente, lo que vamos a poder observar es que también hay una afectación del glomérulo propiamente dicho y la presencia de unas estructuras de las células mesangeles dan origen a una especie de asas de alambre, ¿sí? Dentro de acá, una especie de espacios. Imagínense una célula que le saquen el núcleo, parte del citoplasma y queden como una especie de aro, ¿sí? ¿No? Son las asas de alambre que caracterizan. También hay un leve incremento del grosor del espacio de la cápsula, pero el espacio se conserva. Las células mesangiales no hay un incremento de las células mesangiales, en este caso. Siguiente. Perdón. Estructuras así, ¿no? Como especie de asas de alambre. La siguiente. Bueno, esta es una estructura atrófica. Ese ya era un aporte bueno, se ha visto, pero la siguiente. Comparen los glomérulos de las anteriores con esta de la siguiente. Miren el glomérulo. No tienen ni de la difusa, porque la célula mesangial está aumentada. No tienen de la amiloidosis, porque no es amiloide. Inclusive las células mesangiales prácticamente han desaparecido. La lúpica tampoco, porque no hay ese adelante, pero miren qué pasa con todo el aparato celular. Prácticamente se ha esclerosado, este es esclerosis. Prácticamente se ha esclerosado, desaparecen casi las células mesangiales. La cápsula, miren ese grosor de la cápsula, el espacio se perdió por la misma esclerosis. Y el componente inflamatorio de tipo crónico alrededor. Esto también no es frecuente, pero sí es un hallazgo, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, ya con esto se puede más un buen cuaderno, el horario. Doctor Justo.